hago bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que bien y venciendo toda situación con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por recibirnos de nuevo ahí en su hogar y gracias por estar ustedes también ahí conectados o los que van a visitar después la página para poder edificarse con algo más de la palabra de Dios. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener una meditación hablando acerca de la fidelidad y su recompensa.
la fidelidad y su recompensa. Y vamos a basarnos en el libro de Apocalipsis. Le voy a hacer un breve comentario acerca de lo que son el significado literal y espiritual que algunos interpretan acerca de las 7 cartas que nuestro Señor Jesucristo, ya glorificado, le envió a las iglesias del Asia. Vamos a hacer un pequeño comentario acerca de esto. Pero de nuevo, pues bienvenidos y encomendémonos al Señor a través de la oración. Luego vamos a leer el capítulo número 2 de Apocalipsis. Vamos a leer los versículos del 8 al 10. Apocalipsis 2, del 8 al 10. Vamos a hablar de una característica que tenía la iglesia de Esmirna y de un requisito que el Señor le pidió, ¿qué le voy a decir? Una motivación que el Señor les hizo acerca de esta característica especial, la fidelidad que Él les pidió y con ella a los cristianos de todos los tiempos. Oremos al Señor. Gracias de nuevo por estar ahí. Padre Santo, gracias Señor por la oportunidad de la vida que nos das. Hemos tenido noticias difíciles en nuestro país. Hay mucha gente padeciendo, mucha gente sufriendo. Pero Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Y como decía tu siervo Job, no hay despropósito en ti. Lo que tú permites o lo que tú mandas, un propósito de bien tiene. Tal vez para hacernos reflexionar, tal vez para acercarnos más a ti, tal vez para sanar situaciones familiares o nacionales. No entendemos, pero tú tienes propósito en todo lo que permites o en todo lo que tú mandas. Por eso te adoramos en esta noche y te rogamos el perdón de nuestros pecados para que con un corazón libre, entendido y dispuesto podamos meditar en lo que hoy tú nos vas a recordar, que es una característica especial que deben tener los nacidos de nuevo, que vamos, Señor, a vivir contigo eternamente. Que sea de una bendición y reflexión para los oyentes que tú sabes que se van a conectar o que están conectados o que van a visitar la página después. Y al final, bendito Señor, también te vamos a poner en tus santas manos las necesidades para que tú, en tu gran riqueza, en tu gran amor, concedas respuestas, concedas soluciones para el fortalecimiento de la fe, el alivio de los dolores y, bendito Señor, para que haya más testimonios de la gloria de tu fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos y damos las gracias. Amén. Apocalipsis capítulo número 2. Vamos a leer los versículos del 8 al 10. Apocalipsis 2, del 8 al 10. A algunos les da miedo hablar del Apocalipsis, ¿verdad? Pero Apocalipsis quiere decir revelación. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Me quiero basar especialmente en el versículo 10, aunque vamos a comentar también los otros versículos rápidamente. Y especialmente donde dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Algunos interpretan las cartas del Apocalipsis, las que el Señor Jesús dictó a su apóstol Juan, ya cuando nuestro Señor Jesús había resucitado y se había ido a la gloria. Se le manifestó a Juan y le dictó estas cartas para las 7 iglesias que estaban en Asia. Esto en su significado literal era que ahí existían esas 7 iglesias.
esas iglesias fundadas por los apóstoles, especialmente San Juan. Y le comento muy rápidamente, tanto lo que es literal de las cartas como lo que es un significado espiritual que algunos les dan y que tiene bastante significado. Éfeso, la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, el Señor le elogió algunas cosas y le dijo, pero te falta amor, olvidaste tu amor. A la iglesia de Esmirna le dijo que iba a, la que leímos, ¿verdad? Que le dijo que iba a sufrir persecución. Era una iglesia sufrida, pero que trabajaba en medio de la tribulación. De ahí hubieron mártires de la iglesia de todos los tiempos. Luego la iglesia de Pérgamo le habló de que estaba consintiendo muchas cosas, nicolaitas, balamitas, profecías falsas y cosas, y era una iglesia al que el Señor llamó al arrepentimiento. Era una iglesia prácticamente apóstata. Luego le escribió a la iglesia de Tiatira, que era una iglesia que estaba prácticamente muy influida por una profetisa falsa llamada Jezabel. Y la profecía falsa, ¿verdad? Que también hoy tenemos. Y luego le escribió a la de Sardis, la calificó como una iglesia dormida o muy adormecida. Luego le escribió a la iglesia de Filadelfia y la llamó la iglesia perseverante, la iglesia pequeña y tal vez un poco débil, pero fiel y perseverante. Y luego le escribió a la iglesia Laodicea y la calificó como una iglesia tibia. Los que comentan acerca de estas iglesias, de estas cartas, hablan de que la iglesia del Éfeso se identifica con la iglesia apostólica del inicio de la iglesia. Luego la iglesia de Esmirna con la iglesia perseguida. Hubieron como 300 años de persecución de los cristianos por el Imperio Romano. Luego a la iglesia de Pérgamo le habló de que era una iglesia engañada, que era una iglesia que estaba metida en muchas cosas que no debía estar metida. La iglesia de Tiatira se refiere a la época cuando surgió y brotó fuertemente el Imperio Romano. A esa época se refiere. La iglesia de Sardis se identifica con el tiempo de la Reforma de hace 500 años, cuando la iglesia torcida fue cuestionada y fue llamada a la rectitud, pero sin embargo solo un remanente lo logró. Y luego la iglesia de Filadelfia se identifica con el tiempo del siglo XVIII y algo por ahí, en donde la iglesia se volvió misionera, grandemente misionera. Salieron muchos príncipes del evangelio predicando la verdadera palabra en muchos países. Y luego la Odisea, a la que le llamó tibia el Señor, es una iglesia que se identifica con la iglesia desde 1900 prácticamente hasta la fecha, o sea, la iglesia contemporánea, que la llamó tibia, indefinida. Y esto se refiere no solamente a congregaciones, se refiere a cristianos. Hay muchos cristianos tibios hoy en día, indefinidos, lamentablemente. Bueno, pero el tema, pues no es ese, solamente hacer un comentario breve acerca de las cartas del Apocalipsis, y ahora centrémonos en la que estamos comentando, que es a la iglesia de Esmirna, a los cristianos de la ciudad de Esmirna, y nos vamos a enfocar en la palabra que le dije, donde dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hablemos de la fidelidad. Mire, la fidelidad es un valor apreciado por Dios y premiado por Dios. Tenemos que admitir que lamentablemente la fidelidad es muy escasa entre la humanidad y tristemente también entre mucha cristiandad. No hay tanta fidelidad que digamos, ni de cristianos para con Dios, ni de cristianos para con cristianos. Lamentablemente es escasa, pero sí hay. Bendito Dios, sí hay. Sin embargo, fue a cristianos, el Cristo eterno, que ya había resucitado y que se había ido a la gloria, fue a cristianos a los que llamó a mantener su fidelidad, los que habían creído en Él, a mantener su fidelidad en medio de la injusticia y la adversidad. Usted sabe que lamentablemente muchas amistades terminan por alguna infidelidad, o muchas parejas se rompen y terminan en divorcios por alguna infidelidad, o muchos socios terminan negocios y acuerdos por alguna infidelidad.
Y muchas cortes en los países, lamentablemente, se vuelven infieles a la ley, infieles a su llamado por causa de la ambición y la corrupción. Así que lo que reina, lo que en la mayoría de los pueblos de la gente es la infidelidad. Yo estaba viendo en la concordancia de la Biblia la palabra fidelidad, y buscando entre todo lo que habla de fidelidad, realmente solo habla de Dios como fiel. La fidelidad de Dios, solo atribuida a Dios. Casi no hay que se hable de fidelidad de algunos, aunque sí encontré algunos en la palabra solamente donde dice fiel, ahí encontré algunos. Pero la fidelidad más bien es atribuida a Dios. Con toda propiedad, el salmista decía en el Salmo 92, ¿verdad? Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Sí, porque Dios es fiel. Dios sí es fiel. Nosotros somos muchas veces los infieles. Y por cierto que estaba viendo también ahí en la concordancia bíblica, estaba viendo que en la palabra fiel no aparecen muchos siervos, mucho pueblo, sino que aparecen pocos. Y era uno de los requisitos que el Espíritu Santo le ponía a la iglesia del Señor Jesucristo, que fuéramos santos y fieles. Eso se menciona más bien, me parece que en la carta a los Colosenses, donde dice a los santos y fieles de la iglesia del Señor. Santos y fieles. Usted me dirá, pero santo no es ninguno. Bien, mire, santo, santo, santo es el Señor. Pero santos son o somos aquellos que hemos sido apartados por Dios del mundo y de las mundanalidades. Y hemos sido apartados por Dios para Dios. Entonces, no somos perfectos, pero somos santos. Y santos quiere decir apartados del mundo, apartados para Dios. Y es uno de los requisitos que el Señor quiere, una de las características que el Señor quiere de su iglesia. Y a estos cristianos de la iglesia de Esmirna, no obstante lo que padecían, lo que sufrían, los llamó a ser fieles. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero no solamente cuando se habla de fidelidad, no solamente se habla de la vida en la eternidad. También aquí en el Salmo 101, Salmo 101 y versículo número 6, dice lo siguiente, mire tan cortito, pero escuche lo que dice. Dice el Señor, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. O sea que la iglesia verdadera realmente tiene que estar compuesta de fieles. Como le dije, de santos y fieles. Porque esta es una característica que el Señor pide de su pueblo, la fidelidad. Y de verdad que es tan triste, tan dolorosa la infidelidad. En cambio es tan hermosa la fidelidad cuando se puede confiar en alguien. 100% es muy lindo, ¿verdad? Tengo que admitir que actualmente hay iglesias que atraen a mucha gente, porque les prometen que lograrán todas las soluciones, que tendrán muchos recursos y muchas cosas más. Y la gente se involucra con estas iglesias, pero lo hacen condicionadamente. ¿Condicionada a qué? A que se les resuelvan los asuntos, a que le abunden los recursos. Y entonces no se puede llamar que sea una cristiandad fiel. Porque la cristiandad fiel es aquella de que si tienes fiel y si no tienes fiel. Si recibes fiel y si no recibes, sigue siendo fiel. En las buenas o en las malas, sigue siendo fiel. Y eso es lo que Dios aprecia. Y lamentablemente ahora hay mucho de eso, ¿verdad? Que si se me resuelve el asunto, si recibo un milagro para pagar mis deudas, si Dios me da el trabajo, entonces yo voy a seguirlo. O si Dios me consigue el amor de mi vida, el que yo le estoy pidiendo, pues yo voy a ser fiel, y cosas así condicionadas. Eso no es fidelidad. Estamos tomando por eso el ejemplo de la iglesia de Esmirna, de la ciudad de Esmirna, esos cristianos de allá,
que sufrieron, vamos a comentar eso en un momentito, que sufrieron tanto, que sin embargo eran fieles al Señor, fieles en medio de la adversidad. Esmirna era una ciudad muy desarrollada y rica. Había mucho comercio ahí. Y también había mucho turismo, porque era una ciudad realmente bella, ¿verdad? Pero lamentablemente, como siempre pasa, o como casi siempre pasa, hay muchas características buenas y de repente aparece un pero. Y el pero es que era una ciudad pagana. En su mayoría, los habitantes de esta ciudad de Esmirna adoraban ídolos. Ellos adoraban particularmente los ídolos de la mitología griega. Y tenían al emperador como un dios. Lo tenían como un dios. O sea, eran idólatras, ¿verdad? Esa ciudad. O sea, eso se le llama paganismo. No obstante, pues, de que era rica, que ella era bella, pero su población era pagana. Y, por supuesto, alejada del Dios verdadero. Los cristianos de esta ciudad de Esmirna sufrieron prácticamente todo el tiempo, porque eran reprimidos por el gobierno. En ese tiempo era el emperador Diocleciano, y él exigía ser tratado como Dios. Los cristianos de Esmirna no aceptaban eso, por eso era reprimida por el gobierno esta iglesia, estos cristianos. Y también no solamente por el gobierno, sino que también eran vituperados por algunos judíos serviles que eran serviles al emperador. Eran vituperados, eran acusados falsamente y para que fueran llevados a la prisión y a la muerte. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando les escribe, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ¿verdad? Pero le dice: pero tú eres rico. Eran cristianos que tenían carencias, eran cristianos que sufrían tribulaciones, humillaciones, despojos de sus cosas, cuánto sufrimiento, santa tribulación. Sin embargo, el Señor los tenía como fieles. Le decía: eres pobre en lo material, pero delante de mis ojos tú eres rica. Una iglesia rica, cristianos ricos en el espíritu, por sus características, especialmente de fidelidad. Y todavía les anuncia, uno quisiera recibir buenas noticias y decir: estas situaciones adversas ya van a terminar. Pero el Señor todavía les dice, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Porque los acusaban falsamente. Y no solo falsamente, sino solamente por el hecho de tener su fe en el Señor Jesucristo, eran odiados. Como ocurrió en mucho tiempo de la historia. Ocurrió. Hoy pues somos, gracias a Dios, respetados en su mayoría. En algunos casos todavía, en algunos países todavía son aborrecidos los cristianos nacidos de nuevo. Pero aquellos eran metidos presos. Dice: y tendréis tribulación. Tribulaciones todavía. Van a tener más tribulaciones. Porque había una congregación ahí, en esa ciudad, que era una congregación blasfema. Y que el Señor Jesús le llamó: pertenecen a la sinagoga de Satanás. O sea, eran religiosos, pero eran religiosos que odiaban a los cristianos, que rechazaban al Mesías, ¿verdad? O que lo menospreciaban, anteponiendo otras deidades encima del Mesías. Y entonces ellos, en su resentimiento porque la iglesia del Señor crecía, entonces acusaban a los cristianos para que los metieran a la cárcel, para que fueran atribulados duramente. Pero dice la palabra del Señor que, sin embargo, permanecían fieles. Y no solamente fieles, sino con su fe, vamos a llamarle así, con la llama de su fe muy encendida. Mire, muy importante, porque prácticamente cuando el Señor Jesús escribe a las iglesias del Apocalipsis, a las 7 iglesias, está hablando de características de cristianos de todos los tiempos. Y el Señor está aquí revelando
cuáles son las características que espera de su pueblo que va a estar con él. Y ya lo leímos en el libro de los Salmos, cuando dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Bueno, en la carta el Señor le hace ver a estos cristianos de la iglesia de Esmirna, le dice que conoce su conducta, que conoce su trabajo, que conoce sus carencias, pero le declara que delante de él son cristianos ricos por sus convicciones, por su testimonio y especialmente, por su valentía y por su fidelidad. La fidelidad es un valor, ¿verdad? Es un valor moral. Como le digo, escaso lamentablemente, porque hay fidelidad por todos lados en el ambiente del hogar, en el ambiente comercial, en el ambiente legal. Hay infidelidad. Es escaso, lamentablemente, ¿verdad? Pero, sin embargo, gracias a Dios, sí hay fieles. ¿Y sabe qué? Ser fieles requiere valor. Ser fiel requiere valor, requiere valentía. Tal vez por eso se le llama uno de los valores morales, la fidelidad. Claro que hay otros, ¿verdad? La honradez, la integridad, hay el respeto, la amistad. Son valores que, por cierto, para mantener la pureza de esos valores se necesita valor, se necesita carácter, se necesita valentía para mantener esos valores. Hay quienes comprometen sus valores, los niegan. Y como le dije, especialmente lo que pasa en algunas entidades del Estado y en algunos empleados del Estado, ya sea del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, resultan negando sus valores por la corrupción y por la ambición. Tristemente. Pero bueno, eso es sabido en muchos países ahora, no solamente en Latinoamérica, sino en otros países, incluso del Nuevo Mundo, la corrupción está en crecimiento. Pero sin embargo, lo que sí nos debe preocupar es que nosotros debemos de entender que la fidelidad es requerida por Dios en el hogar y también dentro de su iglesia, dentro de su pueblo. El Señor Jesús le revela a estos cristianos de que a causa de las calumnias diabólicas les van a venir persecuciones y prisiones. Y todo eso ocurrió. Por eso fue una de la iglesia perseguida, de la iglesia tribulada. Y hubieron tantos mártires por causa de que sí ocurrió. Pero Él les dice que el hecho de permanecer fieles los hace acreedores a la recompensa de la corona de la vida. La corona de la vida no es una cosa de metal, de oro o de lo que sea. No es una cosa sobre la cabeza. Ese es un concepto terrenal. Sino que la corona de la vida es vida. Es vida eterna. Les daré la vida eterna. Vida verdadera. Porque aquí lo que vivimos en esta tierra ya casi no es vida, ya casi solamente es existencia. Con las enfermedades, con las carencias, con las injusticias, con los peligros, con tanta cosa, pues ya casi no es vida, es casi solo una sobrevivencia. Pero lo que el Señor está ofreciendo aquí es vida. Era una iglesia sufriente y carente de muchas cosas, pero el Señor Jesús le dijo que era rica en el Espíritu, porque era fiel a su Señor, fiel a la fe, fiel a la palabra del Señor que les había llegado al Evangelio. Y esto resultó digno delante de Dios, por lo cual los hizo acreedores a la mayor de las recompensas, que es la vida. Aquí en San Mateo capítulo número 25, voy a leer el versículo 21, hablando de la fidelidad. Cuando el Señor Jesús habló en San Mateo 25 acerca de la parábola de los talentos, cómo un empleado puede ser fiel a su patrón o puede ser infiel, ¿verdad? Pero en este caso él habló de la parábola de los talentos que un hombre llamó a sus
a sus siervos y les dio talentos. Eso no se refiere a habilidades, sino que en ese tiempo era dinero. Y entonces resulta de que 2 resultan siendo fieles, conservando lo que el Señor, su amo, les encargó, y no solamente conservándolo, sino cultivándolo y multiplicándolo. Pero hubo otro que no lo hizo, que enterró el talento. Y entonces el Señor en la parábola les dice al primero que le dio 5 talentos, le dice: bien, buen siervo y fiel. Fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es una frase como profética, porque ya que el Señor está hablando de escatología, está hablando de profecía. Y al que le dio 2 talentos también le dice las mismas palabras, porque él también multiplicó los 2 talentos y le entregó 4 de regreso y le dijo: bien, buen siervo fiel. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En otra parte del Evangelio de San Lucas dice que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. O sea, el que es fiel. Pero en este caso le dijo al que le había dado un talento, no lo multiplicó, simplemente lo enterró, no lo usó. Entonces le dijo: mal siervo. O sea que el Señor califica que la fidelidad es una característica que debe ser evidente en el cristiano. Valdría la pena que nosotros nos preguntáramos ahora, ¿verdad?, si nos consideramos cristianos o si somos cristianos idealmente. Sería bueno que nos preguntáramos: ¿soy yo realmente fiel? ¿Soy yo fiel con lo que me comprometo? ¿Soy fiel con lo que me encargan? ¿Soy fiel al Señor? ¿Soy fiel en la fe? ¿O me avergüenzo de mi fe? Y soy infiel en mis compromisos. Soy infiel en escondidas. ¿Cómo soy? ¿Soy fiel o no soy fiel? Porque el Señor nos mira siempre. Cuando estamos solos, en la intimidad nos observa. Y Él se da cuenta si somos fieles en lo que hablamos o si somos falsos. Si somos fieles a los compromisos que hacemos, a las deudas que adquirimos, o somos irresponsables. Si somos fieles a su palabra o somos condicionados. Si somos fieles en nuestra iglesia o somos descomprometidos. Entonces valdría la pena que nos preguntáramos: ¿soy yo fiel? Y fíjense que nosotros no estamos padeciendo como los que padecieron aquellos. Aquellos fueron martirizados, fueron perseguidos, fueron humillados, acusados falsamente, sufrieron duramente y permanecieron fieles. Ellos no dijeron: antes me iba mejor ya no sigo con este camino, porque mal me va. No, así, la vida cristiana es así. Nuestro Señor Jesucristo padeció, sus siervos padecieron, sufrieron. A nosotros de repente nos toca también. Y nosotros muchas veces lo primero que decimos es que Dios me abandonó. No, Dios es fiel. Dios es fiel. Lo que tengo que preguntarme yo es si yo soy fiel. Y algunas traducciones de las Sagradas Escrituras traducen fe como fiel, como fidelidad. Fe como fidelidad. O sea que es un sinónimo muy parecido. Quien tiene fe, muestra fidelidad. Y lo que el Señor nuestro Dios quiere es que seamos fieles a lo que hemos creído. Y los que hemos creído en Jesucristo nuestro Señor, que seamos fieles de principio a fin. No es como ahora se ve. A veces arriba, a veces abajo, a veces perseverantes, a veces ausentes, a veces animados, a veces desanimados. No, fidelidad es siempre. Por eso es que se requiere más que una fe dominical. Se requiere de una devoción diaria con el Señor, porque al tener esa devoción diaria, personal, entonces uno es fortalecido, uno es preparado, uno es
animado en las situaciones difíciles. Por eso qué bueno que usted, aunque sea 2 veces a la semana, si usted se conecta los domingos o si asiste en los domingos a la iglesia para adorar juntos al Señor, y luego los miércoles, qué bueno porque por lo menos ya estamos hablando de 2 días. Los otros días de la semana es su privilegio y mi privilegio, su necesidad y mi necesidad, la de tener devoción con mi Dios y con nuestro Dios. No solamente por mí, no solamente por mi familia, sino también para poder interceder por otros que no tienen la esperanza que nosotros ya tenemos. Que el Señor le bendiga y bueno, medite en este tema que hoy tuvimos, que es un poco pequeño, pero acerca de un valor tan importante como es la fidelidad y que se aplica en tantas maneras. ¿Eres tú fiel, jovencito, jovencita, en la escuela? Cuando te toca el examen, ¿eres fiel en escribir lo que aprendiste o eres viendo ahí con infidelidad? Espero que no, ¿verdad? Bueno, y aprovechando que el cierre escolar se está cerrando ya pronto, pues entonces deseo que hayan salido bien y que sientan satisfacción de haber honrado el esfuerzo de los padres y que los padres estén contentos. Si no salieron muy bien, pues bueno, a esforzarse otro poquito, a pedirle ayuda al Señor para poder superar lo que haga falta. Que el Señor los bendiga y oremos por nuestras necesidades. Y de esta manera vamos a quedar despedidos por hoy. Siempre invitados a las reuniones presenciales y a conectarse los que no les es posible. Y también para los que reciben sus devocionales, pues medítenlos, léanlos y compártanlos para que otros también puedan optar a la vida eterna con Dios. Padre Santo y bueno, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque cada testimonio de tu palabra tiene mensajes múltiples y todos son para nuestro bien, todos son por tu amor. Yo te doy gracias por lo que hoy hemos podido meditar y quiero pedirte perdón, Señor, porque seguramente yo fallo más de una vez siendo infiel. Pero hoy te agradezco tu perdón y la nueva oportunidad que me das y ruego por mis hermanos, ruego por los simpatizantes, para que examinemos nuestra fidelidad contigo, bendito Señor, porque tú sí eres fiel. Y que nunca olvidemos lo que dice tu palabra, que tus ojos pondrás en los fieles de la tierra para que estén contigo. Que me parece y nos parece que es justo lo que tú pides, porque tú eres para siempre fiel. Por eso sea bendito tu santo nombre. Y hoy te ruego por las necesidades que puedan haber ahí, si son de salud, si son de tranquilidad, si son de buena relación, si son de finanzas, Señor, si son de vivienda. Ay, Padre Santo, te ruego, Señor, tu socorro poderoso, misericordioso, los que puedan estar padeciendo. Y también haznos, Señor, sensibles para poder socorrer y apoyar en lo que también nos sea posible, para honor y gloria de tu nombre santo. Por Jesucristo nuestro Señor, doy las gracias. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado y estamos entusiasmados por volvernos a encontrar, si el Señor así lo permite, poder compartir otro tema que sea de bendición para nuestras vidas. No se le olvide, la fidelidad tiene recompensa y la fidelidad para con nuestro Dios, la más grande de las recompensas, la vida eterna. Dios te bendiga. Y tu fidelidad
Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Oh, Dios ha sido, y Dios ha sido bueno. Ha sido bueno, bueno es Dios. Tu fidelidad no se agotará, y Dios ha sido bueno. Sí, Señor. Dios, tú has sido bueno. Dios, bueno es Dios, bueno es Dios.